Bueno, gracias Abel, saludos a todos y gracias por esta oportunidad en este momento del año y de la semana tan particular que vivimos en el mundo con la Navidad. Una Navidad que yo llamo Navidad 2020, por ser un año muy especial. Sí, gracias Abel, muchos recuerdos de las raíces de nuestros padres, igual que Raquel, las raíces de tu familia, de tu abuela y de todo lo que vivieron nuestros padres. Y cuando tuve el servicio militar me hiciste pensar, yo el único momento que iba a la iglesia en ese año, porque estaba apartado haciendo el servicio militar en la policía, iba solo a las reuniones de fin de año o algún casamiento de algún conocido familiar. Fuera de eso no pisaba la iglesia, así que en ese contexto nos vimos. Y una anécdota, ya que hiciste esto, vamos a romper el momento privado de familia. Yo elegí hacer el servicio militar en la policía y se hacía un año antes que el ejército o aeronáutica o marina. Y no me quería ir de mi casa lejos, que me mandaran a algún lugar, y la marina eran como 2 años casi de servicio militar, entonces elegí la policía. Y en ese tiempo se hacía un sorteo de los números, últimos números de la libreta de reglamento, entonces cuando cumplían el cupo, los que se acuerdan, llegaba y todos los números arriba de ese, o debajo de ese cupo, no me acuerdo si era arriba o debajo, creo que era debajo, sí, se salvaban. Bueno, yo entré a la policía y después vino el sorteo. Y cuando vino el sorteo me tocó número bajo. Me hubiera salvado de hacer el servicio militar. Bueno, una anécdota de todas esas. Pero ya que me dijiste que me presente, me gusta siempre presentarme como un pecador perdonado por la gracia de Dios y llamado a servir al Señor. Así que gracias por esta oportunidad y vamos a orar un momentito para entrar en la meditación de la palabra de Dios. Quiero decir también, lo iba a decir, que Tapiales siempre será y es una iglesia en las raíces de nuestro corazón, de la familia Fernández Paz y el personal. Así que hay iglesias como yo soy miembro de Calle Brasil, pero de alguna manera desde allí surgió el proyecto en Villa Madero, Tapiales, y pudimos ser parte de una historia hermosísima de Dios. Así que gracias por este privilegio. Oremos. Padre Dios, bendice tu palabra en nuestros corazones por la guía del Espíritu y pedimos que también al estar en este medio y quizás quedar en el internet, en la grabación, lleve el mensaje que necesita la humanidad en el día de hoy, que hay un Salvador, que es Cristo el Señor. Ayúdanos a ser edificados en la fe, motivados por tu palabra y por la gracia tuya y tu Espíritu. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, el título que he tratado de colocar en este momento es pensando un poco el cierre de este año y teniendo la Navidad. En las Escrituras vemos dos ordenanzas o mandamientos o mandatos, ordenanzas llamados así, para la iglesia. Y las dos ordenanzas son el bautismo y la celebración de la Cena del Señor. No hay un registro para decir que la Navidad es una celebración como una ordenanza, pero sin embargo, sin ser ordenanza, es uno de los momentos más hermosos y gloriosos para el pueblo de Dios. Celebrar la llegada a este mundo del plan y promesa de Dios, primero al patriarca, en la creación, y también a David, el rey, y luego a toda la historia del Antiguo Testamento, a lo que hoy es la humanidad y dentro de la humanidad la iglesia de Dios. Un redentor, llamado para Israel el Mesías,
el Cristo para nosotros en nuestro idioma. Así que aunque no hay una ordenanza, es un acontecimiento y el acontecimiento extraordinario que la Iglesia de Dios celebra. Ahora también, a título de mención, y no quiero entrar en eso, para el estudioso que lo busque, hay muchos elementos, y más hoy con el acceso del Internet, si el 25 de diciembre es la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. El pasaje que vamos a tomar como base va a mostrar en los hechos reales de las Escrituras que evidentemente este escenario de Lucas capítulo 2, que pueden ir buscando, no puede darse en el mes de diciembre en Jerusalén, porque es la época de nieve y de mucho frío en ese escenario. Así que está en otro momento y acontecimiento. Para algunos estudian el nacimiento de Juan el Bautista y los 6 meses posteriores que podría producir el nacimiento del Señor Jesucristo, y según hay dos argumentos, uno lo puede colocar en diciembre y otros lo colocarían más en fines de septiembre y octubre. Pero eso es una curiosidad. Lo más importante es que el acontecimiento sucedió y el testimonio está escrito y la bendición está cumplida y recibida. Así que entremos en esta celebración. Como introducción, aunque voy a leer de capítulos 2 de Lucas, como introducción quiero decir quién me motivó a poner este título, Esperanza para la desesperanza. No fue pensando este año de tanta desesperanza para la humanidad con todos los hechos acontecidos, sino que la desesperanza va más allá que lo que vivimos este año 2020. Y realmente orando y pensando el foco del mensaje, busqué un himno de los que tienen después el himnario, que es muy conocido y se sigue cantando, es el 116. ¿Se acuerdan? Suenen dulces himnos, gratos al Señor, y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Pero la segunda estrofa es la que me hizo pensar en la humanidad de esta Navidad 2020, que es el mensaje de toda la historia de la humanidad. Mire lo que dice la segunda estrofa. Salte de alegría y lleno el corazón. ¿De quién? La abatida, miren esta descripción, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. 2020, ¿no es esta la humanidad abatida, pobre y afligida humanidad? Sin embargo, Dios se compadece y le muestra buena voluntad. Y entonces se potencia el mensaje de esperanza que encierra la llegada del Señor Jesucristo a este mundo, el unigénito Hijo de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 8. Y este escenario es uno de los más preferidos míos, y cuando conocí a mi suegro, don José Soloaga, era también, siempre me decía, y él en la Navidad de algún momento haría referencia a este escenario de los pastores. Versículo 8 de capítulo 2 de Lucas. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Por eso dije, esta escena es muy difícil para los que estudian,
que se haya sido producido en el mes de diciembre en Jerusalén o en Belén. Pero el hecho sucedió. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy, y aquí está el mensaje de la esperanza, aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y el énfasis no será para parte del pueblo que tiene fe, no, para todo el que tiene fe, el que cree o no crea, será de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Déjeme parar un momento en este versículo 11. Os ha nacido hoy un bebé, pero la profecía habla de un bebé y un hijo. Un bebé es nacido, un hijo nos es dado. Pero lo que quiero enfatizar aquí son los 3 títulos que se da de este bebé de Belén. En la ciudad David os ha nacido, como estaba profetizado, un Salvador. Primer título, Salvador. Segundo, que es Cristo, el Mesías prometido. Y el Señor, Jehová Dios. Y esto encierra lo tremendo de lo que es la encarnación de Jesucristo. Y aquí queda bien marcado al mismo tiempo, Él es bebé, nacido, Dios, el Señor, Cristo, Dios y hombre, la humanidad de Cristo en su encarnación. Y esto os servirá de señal, y hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Justamente el coro de ese himno dice, gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria, sí, cantemos a una voz. Es una conexión de ese espíritu al día de hoy para el pueblo de Dios. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Maravilloso cuadro de este himno tomando esta verdad de Belén que debe ser real y producirse hoy como se ha cantado y se ha adorado a través de la alabanza en esta reunión. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Lo daban como un hecho ya cumplido. Veamos esto que va a suceder, no, esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y el versículo 20 cierra, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho. Y nosotros con la revelación bíblica decimos lo mismo. Hemos oído, se nos ha dicho, hemos oído y hemos visto, como dice Juan en su epístola, hemos visto y palpado el verbo de Dios en nuestras vidas. Esperanza para el mundo perdido y la humanidad, pero esperanza para la desesperanza. La desesperanza. Pensemos
un poquito en lo que es desesperanza para entender y potenciar el mensaje de la esperanza bíblicamente para el pueblo de Dios y para la humanidad. La desesperanza nos hace pensar en esta Navidad 2020 que este año la crisis trae desesperanza. Pero hay esperanza aún en las crisis. Esta es la fe del creyente en Cristo Jesús. Y el mensaje de esperanza es el mensaje de la Navidad. Un Salvador para la humanidad. Cuando pensamos y se analiza la desesperanza, hemos escuchado mucho a través de las noticias esta información. La desesperanza es el agotamiento mental y emocional de un ser humano. La desesperanza es estar cansado de tantas decepciones y tristezas acumuladas. La desesperanza es acumulación de frustraciones. Dicen que la desesperanza viene cuando lo damos todo por perdido. Se acabó, ya no hay más esperanza. La desesperanza apaga ilusiones. La desesperanza apaga motivaciones. La desesperanza apaga energías poco a poco. El cuadro es este: la desesperanza precede a la depresión. La desesperanza te hace vulnerable para la depresión. Por eso el creyente en Cristo Jesús. En 1 Pedro 1:3 dice la palabra de Dios: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de los muertos, para una herencia proyectada en la eternidad. Tener desesperanza es el impulso para buscar la esperanza. Quien entra en desesperanza es porque no ha entendido qué es la esperanza. Y por eso la desesperanza es la antesala de la depresión. Hagamos una pregunta a todo aquel que sea cristiano o no cristiano. Pega de diferentes maneras esta desesperanza. ¿Por qué razón surge la desesperanza? Y los profesionales dan ciertas sintomatologías de lo que es la desesperanza. ¿Por qué razón surge? Surge por pérdida del significado en la vida. Un amigo que no puede creer, y una de las causas es que no tiene significado para la vida, y que la vida termina en la sepultura y en la muerte, y no hay más nada después. ¿Por qué surge la desesperanza? Porque ha acumulado una persona experiencias negativas, hechos y circunstancias negativas en la vida. ¿Por qué razón surge la desesperanza? Por llegar al punto de que haga lo que hagas, dice, nada puede cambiar las cosas. Pero el mensaje de esperanza de la Navidad es transformador. Y aquí hay algo interesante para el creyente. ¿Por qué nos tenemos que entristecer en la vida como los otros que no tienen esperanza? Si bien esto se dice en las Escrituras con respecto a la separación de los seres queridos, ¿por qué en la vida las tristezas naturales y normales que pueden surgir nos llevan a una tristeza como si no tuviésemos esperanza? Renovemos entonces, en medio de tantas desilusiones y tristezas que pudo haber causado todo este año, esta fe de la esperanza de la Navidad en Cristo Jesús.
¿Por qué razón surge la desesperanza? ¿Por tristezas, por apatías o por desinterés? A veces la desesperanza es por amarguras y pesimismo. Pero ¿qué queremos decir? Que en medio de esta crisis de desesperanza hay esperanza aún en las crisis por el mensaje propio de la Navidad. Entonces entendamos lo que es la esperanza bíblicamente. La esperanza no es un deseo de algo que puede suceder como la humanidad lo entiende. La raíz de la palabra desesperanza del latín y tomada del idioma francés, lo estaba investigando esta etimología, dice que la esperanza tiene sus raíces en las lágrimas. Y esperanza es ausencia de lágrimas. También dice que la esperanza, sus raíces, tienen en algo de respirar, de respiración. Entonces, cuando alguien está, por ejemplo, ante una escena de un hospital y tiene un ser querido que va a entrar a la sala y no se sabe si va a salir con vida, llega el momento de la cirugía. Hay un proceso emocional tan fuerte en esa espera que cuando sale el doctor, uno espera una de dos noticias: o que no pasó la cirugía y se quedó, o que pasó la cirugía. ¿Y qué hay ahí en ese momento, en esa escena? Hay un hecho interesante que explica la raíz de esta palabra con la respiración. Observe, sale el doctor y dice: hemos terminado la cirugía, ya pasó, y aunque está delicado, va a salir. ¿Cuál es el efecto al recibir esta noticia? Un respiro profundo, un alivio. Esa es la esperanza. Y la pérdida simbólicamente de ese respiro es la desesperanza. La palabra esperanza en la Biblia no es un posible acontecimiento de algo que deseamos que suceda, sino que es un hecho cierto, verdadero, que tenemos y poseemos ya. Es la esperanza de la vida eterna. Es la esperanza de encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Es la esperanza de la herencia recibida por la obra redentora de Cristo Jesús y el nuevo nacimiento. La herencia incorruptible que nos aguarda en el cielo. Es la promesa dada por el Señor Jesucristo: voy a preparar lugar para vosotros para que estéis conmigo. Esperanza bíblica no es solamente un hecho cierto del futuro. La esperanza viva es un hecho real en el presente. Es como traer del futuro al presente para que tenga su efecto transformador y renovador que promete y describe la palabra de Dios. Por eso, esperanza bíblicamente no es como la esperanza que podemos anticipar en este mundo. En el contexto del pasaje que hemos leído, de la Navidad, de este hecho, del nacimiento del Señor Jesucristo, el anuncio a los pastores, los acontecimientos de Belén, hicieron cumplir lo prometido por Dios. Y es el mensaje de paz y de buena voluntad para la humanidad. Esperanza nace para la humanidad, nace en el corazón de Dios, en su plan de amor, de enviar a su Hijo al mundo. La raíz de la concreción de esta esperanza es la encarnación de Jesucristo. Esta fue predicha allí en Isaías 7:14. En Isaías 7:14 el profeta nos dice claramente que iba a nacer,
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esta encarnación es la raíz del cumplimiento de la esperanza que da el mensaje de Belén. Fue predicha, el medio fue la concepción virginal y fue probada en Mateo 1:18 cuando leemos allí bien clarito. Y el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu. No había concebido de José. Y el cuadro está bien claro en la descripción de la genealogía en el mismo capítulo 1 de Mateo, versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, y ahí la escena solo toca a ella, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y queda marcado la concepción del Espíritu Santo en el carácter virginal de María como obra poderosa. La encarnación fue el medio, probada aquí en Mateo. Y Juan dijo, y el Verbo fue hecho carne y habitó en nosotros, y vimos su gloria, gloria como del Padre. Y esta es la verdad, que el Verbo encarnado incluía deidad perfecta y humanidad perfecta. Y Pablo, cuando dice que hemos nacido de nuevo y recibimos a Cristo, dice que ese nacimiento virginal de la humanidad y deidad de Cristo para la salvación y la obra redentora se expresa en Cristo vive en mí. En Belén nació un bebé y en mi corazón el bebé fue el Salvador que me dio salvación. Vive en mí. Para terminar, vamos a aplicar 3 efectos de la esperanza en la desesperación para el creyente, en la desesperanza. Pero también es para todo aquel que no conoce a Cristo, para que lo conozca y sea salvo. En primer lugar, en 1 Tesalonicenses 4 dice que es una esperanza alentadora. Justo leemos allí, buscamos ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las finales del versículo 17. Y así estaremos siempre con el Señor. Sabemos que ahí es el cuadro del rapto, el escenario que vamos a ser arrebatados en las nubes, y termina diciendo, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Estas palabras, que estaremos para siempre con el Señor. Una esperanza alentadora. Pero en segundo lugar, para aplicar este mensaje de la Navidad por nuestra fe, es una esperanza consoladora, porque la que vemos en capítulos de Hebreos, capítulo 6 y versículo 18, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un qué, fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mire, la esperanza está delante de nosotros, pero el efecto es hoy un fortísimo consuelo. Y en tercer lugar, la aplicación de esta esperanza para la vida del creyente está dada en 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro.
Esperanza para la desesperanza. El mensaje de Navidad 2020. Cerrando, repasemos la esperanza bíblica. Nuestra esperanza bíblicamente es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, 1 Timoteo 1:1. La esperanza bíblicamente para nosotros creyentes es la vida eterna. La esperanza, dice las Escrituras, para nosotros, por la fe, es por su gracia y su misericordia, es por su bondad y su compasión, es por su perdón y su salvación, es por el cumplimiento de su promesa. Y como dice aquí Hebreos, es el ancla del alma, es la esperanza de la gloria de Dios. Todo aquel creyente que espera en Dios, las Escrituras dice que es amado por Dios, es oído por Dios, no será avergonzado. El que espera en Dios es fortificado en su corazón y se alegra en su Salvador. Esto es lo que la Biblia misma dice. El que espera en Dios es bienaventurado y renueva sus fuerzas en su salvación. El que espera a Dios es guiado por Dios, es enseñado por Dios. Esta es la esperanza, el mensaje de Navidad para un mundo en desesperanza. Y cerramos para hacer una invitación al creyente en Cristo Jesús, al Hijo de Dios, nosotros, a entender que renovamos fe en fe por el oír de la palabra con este mensaje. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y terminando, quiero dejar esta invitación para todo aquel que aún no conoció a Cristo y vive con esa desesperanza, para que entienda que ha nacido un Salvador, Cristo el Señor, que murió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras culpas, y resucitó para darnos vida, y esperamos su pronta venida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Déjeme decirle una frase a quien no tomó todavía una decisión por Cristo. Nadie pierde por dar amor. Lo dijo un escritor muy interesante, que ni era creyente. Es un dicho de un no creyente, pero se aplica perfectamente al amor de Dios. Nadie pierde por dar amor. Pierde quien no sabe recibirlo. Que sepa recibir el amor de Dios en Cristo Jesús, que es la esperanza viva para este mundo y humanidad de desesperanza. Cierro leyendo la última estrofa del himno. Lata en nuestro pecho noble gratitud hacia el que nos brinda redención, a Jesús el Cristo, que nos da salud, salvación. Tributemos nuestra adoración. Un mensaje para la abatida, pobre y afligida humanidad. Dios se compadece y le muestra buena voluntad. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz y bendecida Navidad. Gracias.